Ustedes dirán que el video presenta una interpretación que verdaderamente está acorde a la revelación de Dios en su palabra. Hermano, yo siento que no, porque hay muchas contradicciones y también ellos lo plantean desde un punto de vista muy diferente a lo que nosotros hemos estudiado. Aquí Apocalipsis para mí significa algo diferente a lo que ellos plasman. A mí no me da terror, a mí no me trae suspenso, Muy a mí no bien, me inquieta ni me tiene así como que demasiadas cosas quisieron abarcar como para llamar la atención, muy bien. Ese es un como buen que el detalle, ¿verdad? sobre, Trata de abarcar muchísimo. Muy bien. sí, como que creyendo a decir más, iban a captar la atención y sí la captan, pero cuando uno ve escuchando y ya uno tiene un poquito de conocimiento, uno como que va rechazando lo que ellos dicen. Entonces, no le hace justicia porque pues lo ponen como un libro tétrico, como para una película de terror. Y para mí no significa eso, Bien obviamente. dicho, muy bien dicho, hermana. Muchas gracias por su comentario, ¿verdad? Qué bueno que lo notó. Recuerde que el libro de Apocalipsis, debido a que no es de fácil interpretación y a su alto contenido simbólico en su mensaje, muchos lo han querido utilizar. Y ese video es solo una muestra, ¿no? Del el sensacionalismo con el objetivo de exacerbar, por así decirlo, ¿no? El morbo, ¿no? De la gente que obviamente le interesa eso. Pues hay mucha gente que tal vez no lee la Biblia o no van a una iglesia, pero esas cosas les llaman la atención. Gracias, Sí, hermana hermano. Reina. Vamos a regresar a su comentario luego. Sí, Hermano Ronald, después le digo otra cosa. ok, Después sí, ok. listo, gracias. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Este, bendiciones, Ronald. a mí la verdad me llamó mucho la atención el título, que decía 31 datos aterradores de Apocalipsis. Y la verdad, para mí ni uno fue aterrador. La verdad, pienso que ese fue como un título, le llaman como gancho para Un atraer a la gancho, muy audiencia. bien. Un Muy bien, gancho, muy pero en bien. realidad no cumplió con eso. Y otra cosa, que ese video no le hace justicia a lo de Apocalipsis y lo que hemos venido estudiando. Desde la introducción uno se da cuenta, porque dice que todo lo israelí, no dice israelita, dice israelí, refiriéndose a las personas del Estado de Israel, que todas donde estén, los israelíes de Nicaragua, en México, etcétera, todas van a ser reunidas en Israel para construir el tercer templo. Ahora, el tercer templo no se menciona en la Biblia explícitamente. Entonces, desde la introducción vemos que no va acorde, vemos que utiliza una interpretación muy literal y cuando hemos venido estudiando que el Apocalipsis no se tiene que interpretar de manera literal, sino que tiene varias partes que son simbólicas. Muy bien, excelente, muy buen comentario, Ronald, ¿verdad? Me gusta, Ronald, que has estado abriendo más los ojos, ¿verdad? De que usted sabe que ahora hay mucha facilidad, pues, con las redes sociales, con Google, y uno piensa que si vaya a estudiar la Biblia, uno se mete a estos lugares y puede encontrarse verdaderamente que cualquier cosa, y uno piensa que esto le puede servir. De hecho, yo he visto, ¿verdad? Gente que predica o que enseña en las iglesias y sacan sus referencias, sus anécdotas, sus historias, su interpretación de lugares como estos, ¿no? Porque se miran interesantes, se miran novedosos, se miran atrayentes, pero cuando usted los examina de cerca, como dice Ronald, usted puede darse cuenta, ¿verdad?, de los errores que se propagan fácilmente. Y eso le gusta a la gente, hermano. Vamos a ser honestos. A la gente le gusta mucho la especulación, el sensacionalismo. Piensan que la profecía se presta, ¿no? Para ser especulada. Ahora usted sabe, ¿verdad? Con las noticias mundiales, por ejemplo, ahora con los recientes acontecimientos en el Medio Oriente, eh, Israel, Irán o Estados Unidos bombardeando Irán, por ahí proliferan en las redes, ¿verdad?
los pseudo profetas, ¿no? Apóstoles que dicen que esto está cumpliéndose en la Escritura, que la Escritura habla de esto, y utilizan el libro de Apocalipsis, ¿no? Utilizan señales como para tratar de decir, oh, mire, lo que está sucediendo ahora ya el Apocalipsis lo había anteriormente dicho. Qué bien, hermanos, ¿verdad? Que ustedes se están dando cuenta que eso es mera especulación. Dime, Ronald. Sí, concuerdo en la parte que usted dice que a algunas personas les gusta esos videos. Por ejemplo, yo estaba leyendo los comentarios y le escribían que muy buen video, que gracias por estar en los videos. O sea, son personas que no tienen conocimiento de que eso está incorrecto. Y yo creo que yo sería una persona que si no tuviera estos conocimientos que tengo actualmente, yo me lo creería. Buen punto, Ronald, ¿verdad? Uno se lo puede terminar creyendo. Por eso es importante prepararse, ¿no? En el estudio de la palabra. Ok, listo. Me gustaría que tomáramos este tiempo, ¿verdad? Para concluir nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Recuerde que nuestro curso simplemente es de una naturaleza introductoria. Simplemente estamos presentando, no hemos ido a fondo, hemos mencionado de manera casi que superficial algunos elementos distintivos del Apocalipsis, por ejemplo, su mensaje, su tópico y cosas por el estilo, que no necesariamente nos llevan a cosas más profundas, ¿verdad? Para lo más profundo, le digo, ¿verdad? Usted puede consultar otra literatura, ¿verdad? Que yo le he señalado. Pero lo que yo he querido lograr con este curso, hermano, es de que ustedes simplemente sean introducidos, presentados a el Apocalipsis como parte de un movimiento teológico que produjo literatura entre el 300 antes de Cristo, 200 después de Cristo, primeramente en el judaísmo y luego en algunas ramas del cristianismo, como leímos, ¿verdad? En su debido momento, el primer libro de Enoch, sobre todo el libro de los vigilantes, el pastor de Hermas, y eso que no alcanzamos a ver, hermano, por ejemplo, las cartas de Ignacio de Antioquía a algunas de las iglesias a las que se dirige también el Apocalipsis. Entonces, hay bastante material, hermano, que nos permite a nosotros corroborar o reconstruir la situación histórica, ministerial, pastoral que vivían estas iglesias al final del siglo primero. Siempre recuerda, hermano, cuando usted vaya a estudiar la Biblia, cuando la vaya a interpretar, cuando la vaya a aplicar, y eso incluye la profecía, de que si el mensaje de la palabra de Dios no tiene conexión inmediata y relevante para la comunidad original a la que se escribe, entonces es un mensaje vano, ¿no? Digamos, si el Apocalipsis que fue escrito, imagínense, en aquel contexto de persecución para estas comunidades de fe, verdaderamente tuviera una especie de mensaje oculto, enigmático, cifrado para nuestros tiempos sobre la guerra de Israel e Irán, por ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué le servía eso a estas comunidades de fe? Dígame usted. ¿Para qué le servía a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo? ¿En qué les ayudaba en la fe en ese momento en que ellos estaban pasando? Me estoy explicando, hermano. Obviamente, eso quiere decir que el libro de Apocalipsis tiene que tener un significado para los primeros lectores. Ese es el que debemos de buscar, pero aplicarlo también a nuestro tiempo y ese es donde queda el desafío más grande. Me parece que alguno de ustedes tenía alguna pregunta. Yo solo Hermana era, Reina. hermano, algo, yo solo era que yo pienso, hermano, de que las personas sin estudiar y llegar a profundidad, imagínense que nosotros solo tuvimos una pequeña introducción, no hemos llegado a más. Ahora alguien que no lo ha hecho para nada, lo que hace, hermano, es que con su opinión, con su pensamiento, tergiversa todo lo que es correcto.
y utiliza simplemente Apocalipsis como para engañar o engañarse él mismo. Y hay que tener cuidado, como dice usted, que lo que vayamos a estudiar sea la palabra en general, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis hay que saber interpretarla correctamente. muy bien, hermana, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que el poder, el atractivo del mensaje de Apocalipsis radica precisamente en su naturaleza simbólica. Es que el símbolo para Apocalipsis describe no una realidad utópica, sino la realidad misma de cosas que no podemos ver desde nuestra perspectiva humana. Necesitamos a un ángel que nos lo comunique, necesitamos a un ángel que nos lo interprete, necesitamos a un vidente que es un hombre de Dios probado, fiel, y obviamente como este mensaje viene hacia nosotros de parte de Dios, no lo podemos palpar con nuestros sentidos si Dios no lo revela. Entonces yo creo que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje que alienta a cada generación de creyentes que vive en medio de una persecución religiosa por su fe en Jesucristo como Señor. Ese es un mensaje definitivamente muy importante. Otra cosa que yo quiero notar, hermano, cuando usted va a Apocalipsis hacia el final, si usted lee, por ejemplo, en Apocalipsis, usted leyera el capítulo, a ver, acá lo tengo. Si usted lee Apocalipsis capítulo 22, note cómo termina el libro, ¿no? Voy a leer acá de la Nueva Traducción Viviente. Usted sabe que Apocalipsis no empieza necesariamente como una carta. Lo voy a compartir acá en mi pantalla. Y dice Apocalipsis capítulo 22, termina con una conclusión, un saludo final, ¿no? El verso 21, que la gracia del Señor Jesucristo sea con el pueblo santo de Dios. Aunque empieza como una carta, no termina, a excepción de eso, como una carta, ¿no? No tiene, por ejemplo, eh, el que escribe a los destinatarios, saludos finales. A veces las cartas, como por ejemplo en otras partes del Nuevo Testamento, si usted las compara con las Paulinas o las de Pedro, terminan con bendiciones finales, saludos finales, planes de viaje o eventos en la vida de la iglesia a la que se escribe o algún encargo de alguien que los va a ir a visitar. El Apocalipsis carece de eso, ¿verdad? Nada más menciona una bendición final en el capítulo 22, versículo 21, ¿verdad? Entonces eso es algo, una característica literaria que usted debe de notar del Apocalipsis. Empieza como una carta, pero no termina como una carta, salvo esa bendición final del versículo 21. Obviamente esa es la estructura, esa es la forma que el autor le quiso dar. Él tenía varias opciones y esa fue la que él quiso darle a este libro de Apocalipsis. Entonces, eso nos indica a nosotros, hermanos, que su circulación en la iglesia primitiva, ¿verdad? Tomó la forma de una carta. Y luego pasó el tiempo, ¿verdad? Hasta que fue incluida en el canon, ¿verdad? Que la iglesia la llegó a reconocer como un documento inspirado por Dios. Y obviamente note el lugar en el que está ubicado el libro de Apocalipsis en el canon, ¿no? Note que el Nuevo Testamento no termina con alguna de las cartas de Pablo, ¿verdad? Digamos, segunda a los Corintios, no termina con el libro de los Hechos, no termina con la carta de Judas o segunda de Pedro, termina con el libro de Apocalipsis. ¿Por qué cree usted que la iglesia colocó el libro de Apocalipsis en último?
¿Qué función, en dependencia de ese lugar que tiene en el canon, juega el libro de Apocalipsis? Hermano, no sé si me equivoco, pero siento yo, ¿verdad? Que era como que no era aceptado, como que no lo aceptaban y como que lo ponían, no lo ponían, como que no estaban seguros. Bueno, No recuerde sé, que eso pasó en así, algunos sectores de exacto, la iglesia, no toda la iglesia, ¿verdad? es- ¿Se acuerdan donde les dije que el exacto. libro de Apocalipsis sí era ampliamente aceptado? ¿En qué región del Imperio Romano era el libro de Apocalipsis aceptado ampliamente? Hay dos regiones principales en las que se divide el Imperio Romano, ¿se acuerdan? Oriente, que habla griego, y Occidente, que habla latín. ¿Cuál de estas dos partes del imperio abrazó primero el Apocalipsis como un libro inspirado por Dios? Eso lo conversamos cuando hablamos del milenio, ¿se acuerda? Le voy a refrescar la memoria. El Oriente, la parte que habla griego, ¿ok? Aceptaban primero el Apocalipsis por su enseñanza milenarista de que tan pronto morían como mártires, inmediatamente venía el milenio, ¿no? Donde iban a reinar con Jesucristo. Esa enseñanza en Occidente, donde se habla latín, provocaba los pelos de punta, ¿verdad? A los principales dirigentes cristianos y no querían el Apocalipsis, no lo aceptaban. Así que fue un proceso, ¿verdad? Pero desde que Apocalipsis fue escrito y publicado, pues una parte de la iglesia lo ha reconocido como canónico, como autoritativo. Pero mi pregunta para ustedes es, al estar al final de nuestras Biblias, ¿qué mensaje nos da el libro de Apocalipsis al estar ubicado en ese lugar? A menos que usted crea que fue producto del azar, pues que fue colocado ahí el libro de Apocalipsis. A ver, Byron, Oneida, ¿qué piensan? Byron, dele. Buenas noches, hermano. Eh, Buenas noches. yo pienso que si vamos con el propósito del libro, que es a alientar, dar un mensaje de esperanza, pienso que los que estaban ahí armando el canon quisieron hacer eso de dejar una exhortación, una animación a los lectores de la Biblia al final, de dar un mensaje de esperanza para que ellos pudieran ver que Dios siempre está al control de todo. Ok, muy bien, un mensaje de esperanza. Eh, Usted tiene que verlo desde una perspectiva más panorámica, más amplia, tomando en cuenta el canon, ¿no? El primer libro de nuestra Biblia es Génesis, el último es Apocalipsis y en ello transcurre la revelación de Dios desde la creación hasta una nueva creación, ¿no? Apocalipsis termina con una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva. Lo que en Génesis salió mal, ahora en Apocalipsis es renovado, transformado, redimido, recreado. Eh, Está viendo eso, ¿verdad? Por ejemplo,
el árbol de la vida que fue prohibido cuando Adán y Eva pecaron. Ahora en el capítulo 22 está colocado en medio de la ciudad, ¿no? Un árbol ah, donde corren fuentes de agua cristalina y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Entonces hay esa perspectiva de que el plan redentor de Dios finalmente ha podido llegar a su conclusión cuando usted lee el libro de Apocalipsis. Entonces vamos de una creación en Génesis hacia una nueva creación en Apocalipsis. Vamos de la caída y el pecado hacia una redención total, sanidad. En Apocalipsis vamos de el pecado, destruyendo la creación de Dios. Cuando usted, por ejemplo, lee Génesis 6, el diluvio como consecuencia del pecado, usted mira ahora una creación donde no hay ningún tipo de daño, nada ni nadie puede dañar al pueblo de Dios ni a su creación, porque ya el pecado no tiene cabida en ella. Entonces, podríamos decir que Apocalipsis nos presenta la solución final de ese eterno conflicto entre el bien y el mal. Ha sido resuelto de una vez y para siempre en el libro de Apocalipsis. A ver, ¿quién tenía la mano levantada? Creo que es Ronald. Ronald, eres tú, ¿verdad? ¿Tenías la mano levantada? A ver, alguien tenía la mano. Ulises, eras tú. Ahí está Ulises, dime. No, hermano, era yo. Hermano, algo más que aportar. De hecho, me quitó casi las palabras de la boca, quería decir algo similar. Pero yo pienso que el Apocalipsis hace alusión, de hecho, a algo que se dice en el mismo libro, de que el Señor es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y es que al final pienso yo, porque al final de los tiempos nos demuestra cómo va a venir el Señor. Va a venir Muy bien. al final de los tiempos de la vida terrenal aquí en este mundo. Perfecto, perfecto, Ulises, ¿verdad? Bien dicho, bien observado. Sobre todo recuerda, hermano, que el libro de Apocalipsis todavía no se cumple en su totalidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace falta que aún en nuestro tiempo, Apocalipsis lo dijo, pero aún no sucede? ¿Puedo hablar, hermano? A ver, hermana Oneida, claro que sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Lenin. Por lo que estaba estudiando, falta todavía acontecimientos como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el castigo eterno, porque ahorita solo están los castigos eternos, y la promesa de irnos con Él a morar. Cabal, Cabal estaba escribiendo esa parte de calle que ya no habrá muerte ni dolor y todo eso, entonces todavía falta esa parte. Muy bien, todavía falta esa parte, ¿verdad? La segunda venida, el juicio final, la resurrección de los justos, la boda del Cordero, todo eso aún estamos a la expectativa de su cumplimiento, por lo cual, como creyentes, como esta generación que vive entre la ascensión de Jesús y su segunda venida, ¿qué enseñanza nos deja el Apocalipsis para nosotros, para la iglesia hoy? Si usted lo pudiera decir en una palabra, ¿qué enseñanza nos deja Apocalipsis hoy? Tiene que ser la fidelidad, fidelidad, fidelidad a Dios en todo momento, fidelidad a Dios en toda circunstancia, fidelidad a Dios aun cuando seamos perseguidos por nuestra fe, que todavía no somos perseguidos por nuestra fe. ¿Usted sabe cuál es el país del mundo ahora donde el cristianismo está creciendo de manera rápida, trepidante? ¿Usted sabe cuál es ese semillero de la fe cristiana? Le voy a dar una pista: no es Brasil, no es Guatemala,
no es México, no es Estados Unidos, no es Nicaragua, no está en África, no está en Europa, no está en Asia, sino que es la nación de Irán. Irán. Irán es donde el cristianismo en los últimos años se ha multiplicado hasta alcanzar aproximadamente un poco más de 1 millón de creyentes. Tenga en cuenta que Irán es una nación islámica donde la religión oficial es el Islam, el cristianismo no es permitido, no tienen los recursos, por ejemplo, que tienen las iglesias acá en Estados Unidos, el presupuesto. ah, no todo creyente tiene una copia de la escritura y de hecho es muy, muy peligroso declarar abiertamente que uno es cristiano en tierra de Mahoma. Pero, mire qué interesante, ahí es donde se ha expandido grandemente el cristianismo, ¿no? Y eso nos enseña que Dios en sus santos propósitos, el Evangelio eterno de Jesucristo, siempre va a buscar terreno fértil para continuar esparciéndose, ¿verdad? Y eso nos lo enseña Apocalipsis. Apocalipsis nos dice que Dios quiere llenar toda la tierra y su creación de su conocimiento. Así que cuando una nación deja los caminos de Dios o no se quiere convertir a Dios, eso no va a ser problema para que el evangelio se expanda. Dios va a buscar la forma, ¿verdad? Va a buscar a hombres y mujeres que lleven su palabra de manera fiel, exponiendo su vida a la muerte, ¿verdad? Entonces nosotros, verdaderamente el libro de Apocalipsis cuestiona la calidad de la fe que decimos tener, sobre todo cuando vivimos en un ambiente que no es hostil a nuestra fe, ¿no? Donde tenemos la libertad de adorar a Dios. Es fácil, es sencillo adorar a Dios, ir el domingo a la iglesia o decir que uno es cristiano, cargar una Biblia, pero ¿qué tal otros creyentes en este mundo que no tienen esa oportunidad? El libro de Apocalipsis es de gran aliento para esos hermanos y hermanas en la fe en naciones como Irán.